Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Hoy día no nos acompaña Verónica, que se ha quedado un poco atollada en el tráfico, pero estamos con nuestra directora periodística, Clara Elvira Ospina. ¿Qué tal, Clara? Mario, buenas noches. Sí, habría que hacer una investigación sobre cuánta plata se pierde, cuánto talento se pierde en el tráfico, por supuesto. El otro día vi una investigación sobre, un estudio sobre si es más barato vivir en Caraballo o vivir en Lince. En Lince es más caro vivir porque el arriendo es más caro, pero sale más barato porque el tráfico y se pierde menos tiempo, considera claro. como el tiempo hombre es carísimo. Sí. Así que aquí estoy, vamos a ver cómo nos va. Ayúdame. De todas maneras. Hoy día tenemos una pregunta en el Twitter que esperamos ustedes respondan, y es: ¿a qué políticos le gustaría ver reconciliados o amistados por el Día de la Amistad, que como ustedes saben se celebra mañana? Vamos entonces con los titulares. Con el hashtag En Portada pueden participar con esta pregunta de la reconciliación entre los políticos y lo vamos a ver a lo largo del programa sus respuestas. Bien, vamos con los titulares entonces. La primera dama, Nadine Heredia, negó que el gobierno haya cedido ante protestas de Pichanaki y más bien sostuvo que se tomaron medidas firmes. En tanto, un poblador herido durante las protestas se encuentra en estado grave en un hospital de Huancayo. Según el diario La República, como parte del proceso de reestructuración de la DINI, se ha determinado la salida inicial de 30 personas, entre ellos los responsables de inteligencia y contrainteligencia. Por otro lado, trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Libre detectaron un sistema dedicado a grabar automáticamente todas las conversaciones telefónicas de sus anexos. Y en Argentina, la Fiscalía imputó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en el atentado a la mutual judía AMIA, donde fallecieron 85 personas. Además, reconocidos intelectuales se suman a la campaña Todos por la Reforma Electoral, iniciada por el Jurado Nacional de Elecciones. Ya es hora. Muy bien, nuestros invitados esta noche, de un lado, el miembro de Ciudadanos por el Cambio, el ingeniero Carlos Tapia. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y por otra parte, Alfonso Baella, quien es comunicador y analista político. Vamos entonces con el primer tema, que tiene que ver con unas declaraciones de la primera dama a propósito de lo ocurrido ayer en Pichanaki. Que está muy elocuente la primera dama, ¿no? Curiosamente. Esto es una invocación que hago tanto a las autoridades como al Congreso de la República también, para que puedan hacer las medidas legislativas para que esto pueda tener algún tipo de propuesta, porque existen personas que asusan a la población y nadie hace nada, están libres y siguen asusando a la población en todo el país. Creo que se ha dialogado con la población de Pichanaki y se han tomado las decisiones que tienen que tomarse en el momento del diálogo, para efectuar el diálogo. El jueves, además, va a comenzar un nuevo diálogo porque parece que no han estado todas las autoridades. Y yo creo que sí se han tomado medidas firmes. Incluso el ministro Eleodoro Mayorga ha dicho delante de la población que si ellos no deponen su huelga, el diálogo... Bueno, me corrijo, no es tan elocuente como habladora, ¿no? Lleva 2 días hablando, no sé, ¿qué opinan? Mira, yo creo que quizás nos corresponde hablar sobre el fondo y también sobre la forma. Sí. Y en la forma lo que vemos en este caso es a una Nadine Heredia un poco fuera de su track normal, fuera de su papel normal, que siempre era calculado, estudiado, metódico, prudente y muy bien analizado en la previa, ¿no? Aquí que vemos a una Nadine Heredia que aparentemente está nerviosa o dubitativa, quizá como consecuencia de lo que ocurre en la parte política, pero el hecho es de que no sientes que hubiera un análisis adecuado de lo que significa lo que va a decir. Claro. Y ella está hablando, la pregunta es, ¿a nombre del Partido Nacionalista? ¿A nombre de Nadine Heredia? ¿A nombre del gobierno? ¿A nombre de qué tipo de vocería? Y entonces ahí, con respecto de esta forma, para comenzar, hay algo que denota y refleja que algo no está bien, porque una persona que se expone de esa manera a los medios, sin duda, en política, está corriendo un riesgo tremendo.
y el riesgo es de que cometa errores. Y ha dicho varias cosas que no son necesariamente las mejores en estos términos, ¿no? Y está diciendo inexactitudes además. Es un tema delicado. Dice que ellos lo que quieren es gobernar y que le ponen CABE. ¿Realmente le están poniendo CABE, ustedes creen, al gobierno? La impresión que me da es que el CABE se lo pone al gobierno, ¿no? Y lo que hemos visto en la Plaza de Armas de Pichanaki no es necesariamente a la oposición trabajando con los agitadores, sino al gobierno claudicando en una acción que es muy preocupante. Yo me pregunto qué pensará el ministro de Economía, Alonso Segura, cuando ve a su colega en la forma en que hemos escuchado a esos ministros decir lo que han dicho. ¿Cómo queda el Estado de Derecho? ¿Qué tipo de impacto genera esto en las inversiones? ¿Y cómo perjudica el esfuerzo que hacemos los peruanos para poder sacar adelante el país? Ese es el tema que debería preocuparnos también. Y ahí tú no ves firmeza al gobierno. Ves, lamentablemente, una situación que hoy día ha llamado la atención de muchas personas. No solamente están, digamos, los que opinan, sino hay instituciones que ya se han manifestado preocupadas por lo que esto puede significar. Y una cosa importante, mira, este tipo de exabruptos que puede cometer una autoridad en contra de una empresa privada o una inversión privada son muy delicados, porque uno no puede decir tú te vas de acá 3 días o te vas de acá o ya no me gustas, porque hay contratos que son parte de la estabilidad jurídica del país. Y cuando una empresa se ve afectada, por más cuestionada que sea, y esta no es una santa, también dicho sea de paso, pero aún así hay un fuero arbitral y un fuero jurídico internacional que puede ser muy desventajoso para el Perú. Al final de cuentas puede ser un perfecto negocio que alguien diga lo que ha dicho Mayorga para mañana pedir una indemnización millonaria al Estado peruano. Entonces es muy delicado lo que está pasando acá y ojalá que reflexionen las autoridades, ¿no? ¿Qué dice Carlos Tapia? ¿Ha visto usted por algún lado la firmeza que, según la primera dama, ha existido de parte del gobierno en Pichanaki? Yo creo que tratan de ocultar los graves errores que se han cometido de parte de la política gubernamental en el caso de Pichanaki. En primer lugar, dicen todo lo que se ha producido tiene que ver con un grupo de asusadores que viajan por el país produciendo este tipo de conflictos, ¿no? Primero, ¿dónde están los otros tipos de conflictos? ¿No? Lo de Pichanaki es una cosa que sí está claramente definida, pero si en una turba de asusadores, ¿dónde estuvo la DINI, que tiene como responsabilidad justamente investigar que no hayan ese tipo de acciones de asusadores? En algún otro lugar estuvo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estaba usted, señor Tapia? Sí. Ya, acabo de llegar de Pichanaki, estoy un poco cansado. Mire, en segundo lugar es ¿dónde estuvo el organismo que previene los conflictos? Claro. De la PCM. De la PCM. Bueno, pero se fue el alto comisionado para la conflictividad. Entendemos que en medio de un conflicto con la presidenta del Consejo de Ministros. Ya, bueno. Hace falta. Sí, pero claro. Y en tercer lugar, el Ministerio del Interior tiene un organismo que se llama la DIRIN, que es la inteligencia policial, pero que después es elaborada esa información de la DIRIN, del policía de Pichanaki, en fin, y el ministro del Interior lo recibe de la DIGIMIN, ¿no es cierto?, de la Dirección General de Inteligencia y Ministerio del Interior. O sea, que hay una responsabilidad muy importante del ministro Urresti, no solamente por ese error de que él, ser conductor del Ministerio del Interior, no supo aprovechar la información de la DIRI, sino que en segundo lugar decir que no se ha empleado armas bélicas y ha muerto un señor, han herido a cerca de 12 personas con balas, en fin, o sea, y siendo un operativo muy delicado porque la masa, la muchedumbre quiso asaltar un cuartel militar, porque allí se suponía que estaban depositados determinados instrumentos de la empresa. Claro, ahora, el siempre muy hablador ministro del Interior lleva 48 horas desaparecido. Dicen que a las 48 horas ya se puede denunciar la desaparición de la persona, ¿no? En una comisaría. Después, claro, ¿cierto? Ya podrían recibir, porque ahora sí no habla. Lo que no consiguió la Premier, lo consiguió Pichanaki. Pichanaki, claro, pero efectivamente, como decía el ingeniero Tapia, mal podía saber lo que estaba ocurriendo en Pichanaki si ni siquiera sabía que sus propios efectivos portaban armas para, digamos, repeler cualquier acto violento en las manifestaciones. O que lo desobedecieron. Por eso, o no sabía o lo desobedecieron. Tendría que haber sabido ya que lo habían desobedecido. Yo sospecho que a una persona tan hábil como él, tan interesado, tan astuto, no se le debe haber pasado todas las cosas sin que supiera.
o que si se le han pasado debe de renunciar, porque aparece avivato por afuera, pero por adentro de la institución no es tal. Y hay un muerto. Yo recuerdo en el segundo gobierno de la UNDE, al ministro del Interior, Jara, al primer estudiante muerto, renunció. Nadie le pidió la renuncia. Claro. Sí, ¿no? bueno, ahora sobre los asusadores, ¿ustedes creen que realmente, digamos, evidentemente hay un discurso coordinado entre el presidente y la primera dama? Porque el presidente está en Loreto, la primera dama está en otro sitio y los dos dicen hay unos asusadores profesionales y aparentemente se refieren a una persona que estuvo en el Andahuaylazo. ¿Ustedes creen que hay algo coordinado entre los agitadores y coordinado entre el presidente y la primera dama? Bueno, de todas maneras, aquí lo que vemos es que el acta que se ha firmado de acuerdo es un acta que nadie sabe con quién y bajo qué representatividad se ha firmado con esas personas, porque yo he escuchado por la radio viniendo para acá que hay varios, digamos, representantes de otras comunidades en la zona que están reclamando que esos con quien han firmado son agitadores realmente y no representan a los interesados en lo que está pasando en la ciudad o en la zona de Satipo. Entonces, lo que nos estamos nosotros sorprendiendo es de que la autoridad en la cabeza de 2 ministros de Estado se paran en un estrado, la gente les grita, le pasan un ataúd y estos personajes o representantes del Estado de Derecho lo que hacen es firmar lo que les ponen delante. Y eso el gobierno lo quiere poner como un triunfo político o de alguna especie, cuando lo que vemos con preocupación es que, al contrario, lo que estamos asistiendo aquí es al ataúd del Estado de Derecho. Esto que ha pasado el día de antes de ayer es realmente una cosa muy grave y que nos hace lamentablemente recordar el caso de Conga otra vez, ¿no es cierto? Esta suerte de veletismo del gobierno, ¿no? Claro, dice una cosa, dice otra cosa, dice una cosa, dice otra cosa. Pero también parece, bueno, un poquito un canto a la bandera, porque lo que está ocurriendo es que ellos van a levantar el campamento que tienen en Pichanaki, pero van a seguir toda la exploración en la selva central, o sea que tampoco está en peligro la exploración de Pluspetrol, ¿o sí? Yo no creo que el tema vaya por el asunto de Pluspetrol necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que Pluspetrol tiene un historial, de hecho, nada halagüeño y nada positivo. Pero en este caso creo que ha habido un apresuramiento por parte del gobierno y también yo quiero recoger lo que ha dicho Carlos Tapia en el siguiente sentido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La parte de previsión de la autoridad no ha existido aquí. Perdóneme, pero este asunto no es de hace una semana, esto tiene meses así, y yo creo que hay otros Pichanakis en proyecto en el país, y cuando vemos esta respuesta del gobierno, se alienta a otras comunidades a que hagan lo mismo. O sea, puentes, carreteras, poblados, y prácticamente ahora estamos cerrando secciones del país en una suerte de revolución o de algo por el estilo, cuando un gobierno debería tomar y tener autoridad para poder decir aquí hay Estado de Derecho y se respetan las leyes en el país. Eso no lo vemos y eso es lo grave, ¿no? A propósito de lo que mencionabas de la falta de presencia de ánimo, digamos, de Mayorga y Figalo, vamos a escuchar lo que ha dicho sobre eso mismo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Claudicación y con testigos, con 2 ministros peleles. ¿Peleles tan fuertes? 2 ministros peleles que van ahí a negociar 13 horas con etnocaceristas prácticamente. O sea, realmente yo creo que es vergonzoso, claudicante, que vayan 2 ministros sin ninguna experiencia política además, peleles, cuestionados ambos por otras cosas, y lleguen a un acuerdo con no se sabe quién, con quienes han firmado, si tienen algún tipo de representación. Y ¿Firman lo de ministros peleles? Bueno, sí, se les ha visto en una actitud poco firme, ¿no es cierto? Queriendo aparecer firme, ¿no? Diciendo, si no suspenden el paro, no sé qué, pero después dice, le doy 3 días a la empresa para que salga de la zona. Entonces, ¿para qué van a suspender el paro? Bueno, ¿no es cierto? O ya están suspendido el paro. Lo que quiero hacer referencia ahora, escuchándolo a Vitoch, al congresista Víctor Andrés Belaúnde, tiene razón. Se señala de que son los etnocaceristas, los antauristas, los supuestos asusadores, ¿no es cierto? Pero en las últimas elecciones presidenciales habría que revisar cuántos votos sacó Ollanta Humala en Pichanaki.
¿Y dónde está el partido de gobierno? Sospecho que usted ya lo hizo, ¿no? Cuya presidenta es Nadine Heredia. Entonces, si son asusadores y su partido que ganó las elecciones, ahí, no digo las elecciones locales, regionales, sino la votación a nivel presidencial. 2011, ¿Y usted ya lo chequeó? Tengo algunas sospechas que sería conveniente que todo el mundo las revise para que vean que gran parte de ese partido son los que han estado siendo movilizados por los etnocaceristas. Lo que sí advierte de que la desarticulación del Partido Nacionalista, que genera desánimo, escepticismo en sus militantes, empiezan a vaciarse hacia el etnocacerismo, y a eso es lo que el presidente Ollanta y Nadine llaman asusadores. O sea, la responsabilidad política de que esa gran cantidad de habitantes de Pichanaki se movilicen como se han movilizado, manteniéndose horas en la plaza con el sol ardiente, tienen una voluntad política ahí, ¿no es cierto? Y si esa voluntad política es etnocacerista, como se dice, quiere decir que es el trasvase del nacionalismo al etnocacerismo. ¿El nacionalismo sigue existiendo? Eso habría que preguntárselo a su presidenta, la señora Nadine Heredia. Yo creo que existe más en la cúpula, fragilidad en su bancada, pero en las bases el reclamo que existe es que no se les dice nada, no consultan nada, no les señalan nada, entonces no es un partido, porque si no estuvieran Pichanaki peleando por la gobernabilidad de su gobierno. Devino rápidamente en humanismo, el nacionalismo. Digamos, solamente la adhesión al líder no o creo. digamos, a las figuras... Vino en nadinismo, ¿será? Sí, bueno, Porque más que humanismo, porque al final de cuentas lo que estamos viendo nosotros es que la figura es lealtad que está más a la primera dama que al presidente. Bueno, en los hechos la que manda es una persona que lamentablemente hay que reconocerlo, es así, ¿no? No está bien para la democracia, no está bien para los partidos políticos que tengamos partidos de gobierno tan poco institucionalizados, a eso me refiero. O sea, un partido que gobierna el país debería tener cuadros y bases de una manera ordenada y sumamente clara, pero no se ve eso aquí. Sí, ahora, también siempre se dice palo porque bogas y palo porque no bogas, porque mientras estuvo en silencio la primera dama siendo presidenta del partido, decían, bueno, ¿y por qué no habla si ella es presidenta de un partido y tiene que salir en calidad de presidenta del partido? Y ahora que habla y dice, no, pero es que está cogobernando. No, pero yo creo que nadie le puede quitar el derecho de opinar a la señora Heredia. Yo creo que eso es un derecho que tiene como peruana, ¿no es cierto? Y eso es más que suficiente para poder hablar sobre lo que le parezca correcto. El tema no está en eso, sino que el tema está en que su posición es una que toma la representación del gobierno frente al silencio del gobierno, porque aquí lo que ocurre es que, ¿dónde está la ministra Jara? La primer ministro es la que debería estar indicando cuál es la línea de conducta política en este momento. Frente a lo que hemos visto en Pichanaki, los ciudadanos tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué opina el gobierno? ¿Lo que dice la señora Heredia es lo que vale o hay otra voz cantante en este grupo de personas? Porque esto no es un asunto de que soy yo o soy tú, es el gobierno del Perú y es el gobierno de nuestro país. No estamos hablando del partido de la señora. Eso es un tema importante y respetuoso, pero secundario también. Aquí hay un problema de una crispación y de un atentado al Estado de Derecho y al imperio de la ley. Eso de ahí tiene que resolver el Estado peruano. Y eso significa que la primera ministra, que es de todos los peruanos, no del gobierno, tiene que responder ante lo que está pasando. Eso es un tema fundamental, creo yo. Pero hay un problema partidario, ¿no?, al que me he referido más insistentemente. ¿Por qué? Yo sospecho que la presidenta del Partido Nacionalista no conoce Pichanaki, ¿ya? Y lo que debería hacer entonces, una vez que pase todo este barullo, ir y reorganizar su comité, como que es su tarea, ¿no es cierto?, del Partido Nacionalista, y que a ver si puede empezar a discutir con los etnocaceristas, que son los antiguos nacionalistas que se han pasado al etnocacerismo, y poner un poco de orden en sus filas. Porque esa es una función del partido, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. En cambio, acá simplemente se dice, son asusadores que están viajando por todo el Perú para hacer conflictos, ¿no?
creo que eso es también bastante irresponsable y Bueno, peligroso, ¿no? Y la primera dama pide una ley contra estos agitadores. ¿Tendrán batería, fuerza, empuje en el Congreso para impulsar una ley contra los agitadores aquí en este ocaso, en estos 15 meses? Sería una cosa bien particular, ¿no? O sea, una ley contra los asusadores. ¿Contra los asusadores de qué? Peligrosamente, en la trayectoria del país, aprobar una ley de ese tipo sería como en la época de la lucha contra el APA de los gobiernos, ¿no es cierto? La ley de pasarnos a la clandestinidad porque son partidos extranjeros. O sea, época, no podemos llegar ya a esos extremos. El que opina contra el Estado, entonces lo metemos a la cárcel. Sí. Entonces, pues, no hay que decir nada, nos quedemos callados, tipo Venezuela. Eso es bien delicado, es súper peligroso. Ahora, pero por otro lado, pensar que puede el partido de gobierno aprobar algo con 18 votos, que son los que tienen en realidad. Creo que 15. Es difícil, ¿no? Salvo que sea 15, algo creo que 15. Contra el gobierno. Por lo que he escuchado de Daniela Bugatá, dice que 5 se iban, ¿no es cierto? Se ha ido 1 o 14 entonces, ¿no? Pero la cosa es muy... Pero también hacen alianzas, consiguen voticos cuando los necesitan. Pero yo participé de una reunión cuando estaba asesorando al candidato Ollantumala, en que señalaba de que el partido que estaba fundando, que es el Partido Nacionalista, sería para que tenga presencia 100 años en la vida política del país. Y ahí me entró un escalofrío por la columna vertebral. Pero 100 años es una cifra frecuente en los cuentos, ¿no? Y vivió 100 años y ese tipo de cosas, de manera que no hay que tomárselo tan a pecho. Bueno, y nuestro segundo tema tiene que ver con la DINI, ¿cómo no? Si ahora va a haber una purga en la DINI, ¿qué opinan de este anuncio de que van a salir 30 personas o un poco más, que es de lo que se está hablando? Bueno, de nuevo, creo que hay una confusión respecto a la manera como tratar los problemas internos de la DINI. Primero, la DINI es un organismo de carácter estatal, no es un organismo de gobierno. Y pareciera ser que el gobierno lo trata como si, bueno, yo he puesto a mi compañero de estudios, al otro, ¿no? Como si fuera... Pero en efecto es lo que ha ocurrido. Pero claro, entonces es como si un presidente civil dijera, bueno, el general de la segunda división blindada no debe estar y el jefe de Estado Mayor de la tercera, ¿qué es eso? ¿No es cierto? No puede. Tiene que respetarse la institucionalidad de los organismos estatales. La DINI era o debió ser un organismo estatal. Pero los problemas que atraviesa la DINI, curiosamente, tienen que ver con la decisión presidencial de poner compañeros de estudios suyos en la Escuela Militar de Chorrillos en retiro al mando de la DINI, en primer lugar, durante el periodo inicial, y en segundo lugar, otro compañero de armas. ¿Pero eso es necesariamente malo? Evidentemente, si los conoces y además los peruanos votaron por un militar, pues ¿qué más esperan? Pero hay algo elemental, ¿no es cierto? Que conozca a la gente y que a la gente en la que confíe la ponga en los cuadros en los que necesita confiar. Pero tiene que poner cuadros que sepan algo de inteligencia, pues. No pueden poner a supervisores de la seguridad de una mina o a especialistas en logística, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque si tú pones por delante la lealtad incondicional de la persona y no su calificación, está resultando lo que estamos viendo. Que la DINI tiene todos esos problemas porque no ha sido trabajado correctamente. Y por último, ¿cómo puede ser que el gobierno hace poco, cuando aparecieron los seguimientos a los dirigentes del mismo gobierno, señalara, no, la DINI ha abierto sus puertas, todo el mundo puede ingresar y se le va a entregar los documentos donde estaban los operativos, ¿no es cierto? Como si fueran tan sonsos lo de la DINI para poner documentos ilegales a las personas. Y ahora dicen, no, se cierra la DINI durante 180 días. Sí. Oiga, pues esto es el colmo, ¿no? Esto es el colmo. Es que yo quiero señalar esa parte final de lo que dice Carlos, es bien interesante porque ahí lo que hay que cuidar es el inventario de las evidencias. Es decir, aquí existen una serie de actos que han estado contrarios a la ley y que han sido hechos desde el centro del poder en el servicio de inteligencia. La pregunta es, esas evidencias que tienen que haber y que tienen que estar ahí, deberían de borrarse y desaparecer, ¿y quién las va a poder recuperar? ¿Bajo qué tipo de esquema? Y lo otro que vale la pena preguntarse es, bueno, ¿y este
esta inversión millonaria que ha tenido esta institución. Millonaria, porque hemos pasado a tener decenas de millones de soles destinados a operativos y a tecnología. La pregunta es, bajo el esquema de desmontar el servicio de inteligencia, la DINI, bajo ese esquema, esos equipos que son reservados en su gasto, en su operación, ¿dónde van a quedar? En las manos han de... dicho desmontar, han dicho cerrarla por 6 meses y luego continuaría con sus actividades. Mario, pero eso es un eufemismo. Es una manera de decir las cosas, sí, paramos, cerramos, detenemos, ¿no? Pero al final de cuentas es, llévate a los equipos que han costado... ¿A quién le damos cuenta de las cosas? Es bien delicado el asunto, y que venga del propio gobierno y que salga de un supuesto diálogo nacional donde se ha hecho este montaje para que sea la idea del nacionalismo, la idea de Nadine la que se tome. Pero eso además, es una cosa realmente curiosa. Además, ¿no? Una cosa que a mí me da mucho la atención es que si esta información que es del Diario de la República resulta siendo cierta, es decir, que ya hay una purga que ha determinado la salida de 30 personas entre inteligencia y contrainteligencia, entonces resulta que están admitiendo que había un tremendo problema ahí. No que han cedido a la oposición para que vean, como dijo, me parece que fue Josué Gutiérrez, dijo, no, esto lo hacemos para que vean que no hay ningún problema en la institución. Ese si es a los problema. 3 días licencian a 30... Ese es el problema, Mario, porque agentes, si tú tienes un problema, tienes que ver cómo haces para sincerarte, para resolverlo. Es un tema de Estado. Entonces, pero ellos no dicen sí, dicen no, dicen sí, dicen no, dicen sí, dicen no. Entonces, la opinión pública dice, oye, ¿están tratando de ocultar algo o están tratando de arreglar las cosas? ¿Cuál es el tema acá? Bueno, pero funciona así. El día que se descubre que los Estados Unidos están escuchando desde que se levanta hasta que se acuesta a la señora Merkel, pues tienen que cortarle la cabeza a la directora de la CIA, pero no van a acabar con la CIA, ¿no? Claro. Entonces también están haciendo supongo, un mensaje de, bueno, ya, nos quitamos a estos tipos y vemos cómo hacemos un borrón y cuenta nueva, o no puede ser ese el mensaje. Claro, pero primero están reconociendo que lo que señalaron anteriormente era falso, pues que la DINI estaba totalmente funcionando bien, que jamás iban a poder hacer seguimiento eran empresas privadas. Y después, como se llama, dicen otra cosa, o sea, se empiezan a disparar a los pies. Pero otro tema, Carlos, entonces tenemos que aceptar que estuvo la DINI haciendo un trabajo de inteligencia contra los políticos de oposición. Eso es lo que está mal. De oposición y del gobierno. Pero claro, o sea, le han hecho el fail a Jara, le han hecho fail a Ana María. En la lista que da la República aparece el nombre del oficial que va a la comisaría a sacar a los dos que habían estado frente a la casa de Marisol Espinosa. Por ejemplo. Entonces sería más admisión que... Imposible, ¿no es cierto? Quiere decir que este hombre había actuado mal y que por eso lo sacan. Entonces están reconociendo que sí existió el operativo que habían negado hace 3 semanas o 4. Implícitamente, lógico. Obviamente. Y por eso Marisol Espinosa, perdóname, por eso Marisol Espinosa siempre dijo, no sé si será lo de la DINI o quien sea, ¿no es cierto? Pero yo voy a decidir hasta el último momento e investigar quiénes han sido. Parece ser que ya descubrieron quiénes han sido. Y por eso viene todo ese terremoto al interior de la DINI. Sería un montón de gente interviniendo en el operativo. Claro, sí. También habría que ver en dónde está, por un tema que plantea Alfonso, que es en dónde está la plata. Evidentemente, en dónde está la Contraloría. Hay unos gastos reservados que tienen que tener mínimamente un control y aquí no está pasando nada. Hubo un incremento a 110 millones de soles de los gastos del 2012 tal vez. ¿Y quién está controlando eso? Y yo me pregunto si es coherente, lógico pensar, reflexionar sobre que parte de esos equipos no puedan ser desmontados y utilizados en esta campaña electoral que viene para poder chuponear a ciertos partidos políticos que están en contra del gobierno. ¿Es legítimo preguntarse eso? ¿O es demasiado paranoico pensar que esto puede ser así? Ese es un tema que tenemos que discutir en la opinión pública y los políticos tienen que decir, bueno, oye, aquí ¿quién va a poner orden en esto? ¿La Contraloría tendrá capacidad para poder decir dónde están esos equipos? ¿Quién? ¿O es tan sagrado el tema que no podemos saber, nunca sabemos qué pasó con esa plata? Es inconcebible, inconcebible. ¿Será animado a escuchar a los partidos políticos? ¿Habrá mucho interés? Alguien tiene que hablar, ¿no? Y al final, mira, al final de cuentas siempre se sabe la verdad. Siempre sabes la verdad. Entonces, yo creo que da la impresión a veces que estas personas que están tratando de utilizar estos medios tienen bastante inocencia y conocen poco de la historia, ¿no? Porque yo creo que esos secretos son los que primero se saben. Entonces, ¿qué querían hacer? ¿En qué cabeza puede caber que vas a estar chuponeando al que te critica? Hay que ser, pues, no diríamos inocente, no sé qué palabra usar en la televisión, pero es por lo menos torpe. Sí. Para una democracia, tener personas que te digan, sí, vamos a chuponear y yo te lo voy a hacer. Vas a ver qué bien te va a ir. Dios mío, hay que ser, pues, a ver, saquemos algo bueno de esto, porque si no ya todos nos vamos a deprimir, ¿no es cierto? Sí. Algo bueno es lo siguiente,
que desde la Presidencia de la República se ha dicho que no ve mal que el director de la DINI, el jefe de la DINI, sea propuesto por el presidente, pero ratificado por el Congreso de la República. ¿Y el grupo de notables, Carlos? No sé quiénes son. Son notables, pero no los notamos hasta ahora. Pero el hecho de que sea Claro, ratificado... tiene un control democrático. Claro, porque junto en paquete va la propuesta del jefe de la DINI y un conjunto de equipos de los organismos directores El de la DINI. resultado va a ser que resultará tan difícil elegir al jefe de la DINI como al defensor del pueblo. Digamos. O que se Bueno, chuponearán al interior de la DINI. Pero hagamos una mención a este episodio tan extraño de Pueblo Libre, porque ahora ha surgido que el nuevo alcalde de Pueblo Libre o la nueva administración de la Municipalidad de Pueblo Libre descubre que tenían una centralita en Pueblo Libre. ¿Qué sentido tendría grabar a la gente, a los funcionarios de la municipalidad? Primero, no es solamente Pueblo Libre. Al contrario, hubo un escándalo muy grande en el gobierno regional del Callao, claro. Y sospecho que en otros sitios también, ¿no es cierto? Pero bien, ¿pero qué sucede? Sucede de que en este caso se lleva a una situación en que posiblemente se chupone, no solamente para manejar la información directa, clandestina, sino para vender esa información a ciertas personas que están por fuera de la municipalidad para saber qué licitación hay, cuánto de monto de plata hay, etcétera, ¿no es cierto? O sea, se hace un negocio ya todo turbio. Es un negocio bien difícil de explicar, ¿no? Porque ya pues, tú eres la empresa A, ya la empresa A está proponiendo 252 millones, entonces esto se lo vendemos a la empresa B. Sí, pero para hablar de eso tendríamos que decir, por un lado, a mí hay dos temas que no me cuadran. Uno, que sean tan ingenuos de terminar la administración, Claro, y y no dejar arrancar todo los instalado, cables. claro. O sea, eso es un poco raro. Y segundo, que han pasado 45 días desde que se acabó el gobierno y acaban de dar descubrir cuenta de que toda una esa maquinaria, centralita. sí. Me suena raro, ¿no? ¿O les parece? Yo conozco un poco a Rafael Santos, al que fue alcalde. Tengo el mejor concepto de Rafael y dudo realmente que él pueda estar o haber dirigido algo por el estilo. Me parece difícil creer que una persona que cree en la democracia y que tiene, además por delante, una carrera política muy importante, esté pensando que chuponeando a alguien va a ganar algo en la vida política o económica. O sea, Rafael Santos no tiene nada que hacer con eso. No creo, realmente me resulta imposible de creer. Seguramente lo aclarará como tiene que aclarar cualquier funcionario público o algo así. Negó, de hecho, pero por otro lado, ocurre también que una serie de, digamos, personas medran alrededor del poder siempre, ¿no? Buscando vender influencias o tratar de conseguir tales o cuales favores, ¿no? Más bien de eso sí tiene que preocuparse cualquier autoridad antes y tiene que preocuparse, por supuesto, ahora, ¿no? Continuamos aquí en Portada, vamos ahora con una noticia internacional. ¿Vamos con la caricatura? Vamos con la caricatura. Teníamos una Toda la- caricatura sobre nuestro tema anterior, mezcladito entre Sí, bueno, pero esto es internacional. Nadine ¿no? y Ladini. Así es. ¿Encerrar a Nadine? No, mi amor, yo le dije bien claro a Ana, hay que cerrar a Ladini. El otorongo. Bueno, pero no le taparon la boca, o sea que por la ventanita puede seguir hablando. Muy bien, ¿Tenemos un enlace? pero vamos a presentar primero la noticia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo ocurrido en Argentina, donde decíamos la Fiscalía ha imputado a la presidenta Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, bueno, por el presunto encubrimiento en el atentado de la mutual judía AMIA, que produjo la muerte o ocasionó la muerte de 85 personas. Esto, por supuesto, sucedió mucho antes de que ella fuese presidenta. Claro, pero lo que ha ocurrido es que el nuevo equipo de 3 fiscales asumió el proyecto de acusación que tenía Nisman, lo evaluaron y llegaron a la conclusión de que efectivamente la señora, el canciller y un integrante del partido tienen que responder porque estaban haciendo una operación para que al restablecer unas relaciones
comerciales con Irán, hacer unos acuerdos con Irán muy importantes a cambio de impunidad en el caso. Suena escalofriante lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Qué opinan? Bueno, mira, yo creo que aquí ha ocurrido una especie de solución de continuidad, un homenaje post-mortem, pero también un homenaje a la justicia, que es básicamente continuar con lo que había hecho Nisman. Él había anunciado que tenía esta acusación y estas pruebas, que las ha presentado ahora y ha imputado a la expresidenta o la presidenta de Estado de Argentina. Bueno, es muy importante lo que ha ocurrido, ¿no? Porque pasa ya a la esfera del Poder Judicial argentino definir qué va a ocurrir con este caso. Es decir, si le van o no a correr traslado a la señora presidenta y qué va a ocurrir en el Congreso y jurídicamente en Argentina. Pero yo creo que esto tiene un segundo tema interesante, que es el mensaje que esto podría generar para la anticorrupción en América Latina, ¿no? Es un tema de alguna manera bueno que haya valentía en la fiscalía de un país como Argentina de enfrentarse al poder político denunciando a una presidenta. Y creo que hay un mensaje interesante para el Perú. La fiscalía acá tiene que ser valiente políticamente para poder investigar a quienes están acusados o hay pensamientos o ideas que tienen asuntos de corrupción. Y no tener temor que los van a asesinar, ¿no? Porque podrías decir, bueno, como le ha pasado a Nisman, que se suicidó, los van a suicidar. O los van a suicidar, de repente aquí también puede ocurrir una cosa parecida, ¿no? Los valientes y el buen vino duran poco, he escuchado decir yo siempre, y eso podría ser lo que ocurra en las fiscalías, bueno, allá y acá. Quizá podría haber ahí un interesante mensaje que podríamos sacar como una lección, ¿no? Pero, perdón, vamos primero con una periodista argentina, es Emilia Delfino, con quien tenemos comunicación vía telefónica. Ella es subdirectora de política del diario Perfil de Argentina. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué reacciones ha habido ante el anuncio de que la presidenta ha sido imputada por este caso de AMIA? Bueno, esta fue la decisión del fiscal federal Gerardo Policita, que asumió el control de esta causa, y es realmente el frente judicial más polémico y más caliente que va a tener el gobierno este año. La compromete directamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a gran parte de su gobierno y de aliados del gobierno, y es realmente también demuestra, digamos, es un síntoma más, tal vez el más fuerte en lo que va del año, del enfrentamiento que hay entre el Poder Judicial y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dos poderes que tuvieron muy buena relación hasta hace pocos años, cuando el gobierno intentó, mediante una reforma judicial, quitarle poder a los jueces y a gran parte del Poder Judicial, y se les pararon de manos y comenzaron, digamos, de alguna manera a hacer avanzar un montón de causas y de denuncias contra el poder político. Emilia, ¿y cuál es el procedimiento que continúa? Porque la presidenta tiene un fuero, ¿qué va a pasar? Mira, aquí hay una situación particular. Si bien la presidenta y el vicepresidente, nosotros ya tenemos el antecedente de que tenemos un vicepresidente procesado por cohecho, es decir, por haber aceptado sobornos y por negociaciones incompatibles con la función pública. Eso fue el año pasado. Ellos tienen, si bien tienen una especie de fuero, pueden ser llamados a indagatoria. Para este estado de la causa, para un llamado a indagatoria todavía falta tiempo. La causa recién arranca. Nisman presentó la denuncia hace un mes, y Policita recién ahora, digamos, toma la causa, la transforma en una causa judicial, toma la denuncia, le da curso y le pidió más de 40 medidas a el juez Daniel Rafecas, que llega el miércoles a su juzgado y va a tener que analizar esas pruebas y pedirlas. Entre las pruebas hay desde análisis de las escuchas telefónicas, que la verdad que la denuncia de Nisman se basa gran parte en eso, en escuchas telefónicas de dirigentes alineados con el gobierno y de uno de los imputados de la causa AMIA, que es Mohsen Rabbani, que es uno de los iraníes que está prófugo de la justicia argentina. Lo que hará el juez es analizar ese pedido que le hace Policita. La presidenta ya está imputada y lo que resta saber es si se le va a dar curso a todas esas medidas que pidió el fiscal. Una última pregunta. ¿Esta circunstancia de que finalmente se le haya imputado a la presidenta era lo que se esperaba? Por un lado, la opinión pública pensaba mayoritariamente que eso es lo que iba a ocurrir, y por otro lado, el gobierno creía que eso iba a ser así, porque entendemos que existía, por supuesto, la posibilidad de que fuese desestimada la acusación declarada sin sustento. Una vez que el gobierno y el periodismo en general supimos que la causa estaba en manos de Policita, que es un
un amigo de muchos años de Nisman, y además que arrancaron juntos, comenzaron juntos su carrera judicial, fue su jefe, ¿sí? Fue jefe de Nisman cuando en los 80 trabajaban juntos. Ya los que caminamos mucho los pasillos de Comodoro Pi, que es la sede de los tribunales federales, sabíamos que Policita tenía una posición tomada después de haber leído la denuncia de Nisman y lo apoyaba completamente. Por ende era un resultado cantado lo que pasó hoy. Lo que resta saber ahora es hasta dónde llegó Policita en las medidas, porque se pidió el secreto de la causa. Por ende, lo que se pudo reconstruir hoy desde el periodismo es simplemente algunas pautas generales, pero no conocemos la totalidad de las medidas que pueden llegar a ser desde allanamientos a sedes oficiales, a la casa de funcionarios, a la casa de dirigentes de aliados al gobierno, más intervenciones telefónicas. Todavía no tenemos conocimiento total de en qué sentido va esta causa. Muy bien, muchas gracias a Emilia Delfino, subeditora de política del diario Perfil, por esta comunicación. Pienso, Mario, en un tango tan lindo que dice, ahora cuesta abajo en la rodada. ¿No? Sí, ¿Está cuesta abajo, Cristina Fernández, o qué opinan ustedes? No, yo quería opinar sobre lo siguiente, no sobre el tema de fondo, porque si lo investigan, que hay condiciones para demostrar cómo se llama, que hay Estado de Derecho y todo esto. El problema es el supuesto suicidio. Bueno, a mí eso me va a ser más enseñaron complicado. que en las decisiones de inteligencia, cuando está todo oscuro, uno debe hacerse la pregunta, ¿a quién favorece y a quién perjudica? Entonces, es obvio que el supuesto suicidio o verdadero suicidio, o lo suicidaron, no era para favorecer a Cristina Fernández. Es obvio. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Porque no va a ser tanto onda de suicidarlo, como se llama, un día antes de que presente su informe y que todo el mundo lo conoce, y justamente ahora el mismo proceso lleva a sostener lo que acusaba. Entonces, el fiscal suicidado. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gobierno argentino hiciera una operación de inteligencia para suicidarlo un día antes y por tanto cargar la imagen de que él lo ha suicidado porque no quería que se investigue? O sea, ese aspecto sí me parece a mí que está bastante confuso y muy bien aprovechada por la oposición argentina, ¿no? Lo veo kirchnerista, doctor Tapias. No, analista de inteligencia. Siempre Tapia parece gobiernista, parece kirchnerista. Siempre parece gobiernista. Ninguno de los tres me contesta la pregunta. ¿Se ha hecho para favorecer a Cristina? No tendría ningún sentido que lo suicidara, pero recuerde... Otra cosa es el juicio, ¿no es cierto? Como tú dices. Pero el suicidio, los que, como se le está diciendo, que no se encuentra pólvora en las manos, ¿no es cierto? Rezago de pólvora. ¿Alguien ha hecho esa operación? No, por supuesto, pero también recuerde que el borrador de la acusación contra la presidenta estaba en un borrador, en un tacho de basura, y no estaba en el documento final. Cuando el periódico, los 3 periodistas de Clarín dicen que va a haber una acusación contra la presidenta, la fiscalía sale a desmentir y luego tiene que admitirlo. O sea, no era tan claro que ese día la iban a acusar. Pero las operaciones de inteligencia no son tan simples, ¿no es cierto? Son mucho más complicadas. ¿Se acuerdan cuando los americanos hicieron la operación de Tonkin? ¿Cómo se llama? Acá las operaciones son elementales. No, es que se ven a la legua. Sospecho que en la Argentina deben ser un poco más sofisticadas. Sí. Bueno. Pasamos ahora sí al último tema. Al último tema, que es la reforma política, que esto sí, qué pena que nos queda poco Siempre es tiempo, el último tema, la reforma política. Sí, porque la verdad es que clama al cielo que haya una reforma política, ¿no? ¿Ustedes se van a sumar a esta campaña del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, definitivamente. No, yo lamentablemente no he traído un texto que justamente tenía sobre ese punto, simplemente para referirnos y tomar en cuenta qué partido era, ¿no? Pero en la rendición de cuentas de las últimas elecciones, aparecen, ¿cómo se llama?, personas que suscribieron, que habían donado al partido $540,000 y ganan 540 soles mensuales, ¿no? Entonces, cuando llaman al cajero del partido, a la OMP, dice, ¿cómo es posible eso? Se habrán olvidado. Que se habían olvidado los que habían puesto los 540,000. O sea, no puede ser, ya hemos llegado a extremos tan grandes que se acepta que la sola palabra del contador dice, bueno, se debe haber olvidado. Y pasa libre todo. Por eso se requiere una gran reforma política, particularmente ver que
dicen que hay tal tipo de aporte de personas, verdaderamente correspondan a eso, porque si no está el narcotráfico, está todo metido ahí, ¿no? Pero no solamente la financiación, perdón, sí. No, era para allá donde iba, que evidentemente la nuez de esto tiene que ser de dónde está saliendo la plata para hacer política y cómo se está digamos, sacándole el provecho a la plata, porque si las campañas son tan caras, tiene que haber algún beneficio después, Claro, ¿no? claro, hay una retribución no evidente. Hay un partido que ha presentado 7 millones de soles en venta de bonos. Y otro que ha presentado 4 millones de soles en pachamancas, en pollos a la brasa que venden, ¿no? Y hay otros partidos que no han presentado nada todavía, ¿no? O sea, hay varias campañas que han corrido y que no sabemos. Bueno, eso es más sincero, cuyos fondos... no presentar nada. Por lo menos tienen vergüenza. Claro, Por lo menos que presentar no los mienten, 7 sí. millones Pero en bonos, no sé. te hace reflexionar también sobre el hecho que a veces el dinero de las campañas, que tiene un objetivo político, termina siendo utilizado para un fin inmobiliario o pecuniario del candidato o candidatos que estaban dentro de esa lista o de ese grupo político, ¿no? Es decir, alguien financia con donaciones un movimiento y el dinero se va para otra cosa, ¿no? Y eso también es parte, pues, de la reforma que hay que hacer. Las campañas no son un negocio, no deben ser un negocio para los políticos, ¿no? Y es parte de la reforma casi moral que hay que hacer en el país y ética, porque al final de cuentas lo que tienes aquí es un aparato político bien complicado, bien complejo, ¿no? Claro, pero al margen de la reforma moral que hay que hacer, podemos empezar con cositas importantes. Lo del voto preferente, el voto preferencial. ¿Ustedes creen que eso tiene ambiente para que se...? No creo que pase en el Congreso. Pero sí creo que sería importante, a condición de que verdaderamente hayan elecciones internas, que la OMP no fiscalice, sino sea la que organice, etcétera. No hay democracia en los partidos, en realidad es una cúpula que define las cosas para acá, para allá. Por eso es que nadie apoya a los partidos. Carlos, ¿tú estás en un partido político ahora? No. ¿No estás porque te presentaron como Ciudadanos por el Cambio? ¿Escuché mal? No, pero Ciudadanos por el Cambio no es un partido. No sabía. No. Es un movimiento. Es un colectivo. Ah, ya, ok. Es un colectivo. ¿Y ahí cómo está la parte institucional? La parte institucional está formada... ¿También es democrática o es caudillista? No tampoco, pero en realidad como no se decide nada, Digamos que el ejemplo en casa no funciona muy bien. No, sí funciona, Ah, ya. porque no somos un partido, ¿no? Y por lo tanto sí Claro, puede haber dictadura. porque los partidos son los que participan en las elecciones y tienen derecho a llegar al poder. ¿Pero En qué cambio, quieren ustedes? Nosotros somos un colectivo que hace política opinando, señalando puntos de vista, sacando comunicados, ¿no es cierto? A algunos no les duele, a algunos sí les duele, pero esa es nuestra identidad. Acá vienen generalmente Sinesio López, Beto Adriancén, en fin, somos Ciudadanos por el Cambio, no somos un partido, ¿ya? Pero sí es una organización lo suficientemente democrática como para que puedan, ¿cómo se llama?, participar en sus puntos de vista y opiniones hasta por, ¿cómo se llama?, por correo. Pero también tenemos deficiencia, hay que ser. Fueron invitados al diálogo ustedes, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí es el partido? ¿Cómo? ¿Sí es el partido? Sí, pero si nosotros hemos convocado otro diálogo. Hemos convocado en una página de la República otro diálogo. Rosa Mavila fue también en representante por el Cambio. Sí, así es. claro. Bien, Bueno. caballeros, vamos a conocer junto con ustedes lo que ha dicho el Twitter sobre nuestra pregunta. La reconciliación de amor y amistad, pero a ver, veamos y luego ustedes nos dicen a quién quieren reconciliar. Daniel Urresti, ¿con quién? Con Kenji Fujimori. Bueno, tampoco. Al Chino Sí. y al Doc. Esa dupla era espectacular. Deberían juntarlos en la misma celda a ver sus videitos contando la plata, como antes. Sí, perdón mi ignorancia, ¿están peleados? Sí, eso es lo que yo iba a decir. No es claro que se hayan distanciado. ¿Qué más dice? Alan debería visitar a su pata Chinguel en Piedras Gordas. Uy, qué pesado. Alan García y Carlos Roca. Esa es sofisticada, claro, porque cuando iba a ser candidato a la alcaldía Carlos Roca, esto fue en el periodo municipal anterior, todavía en el 2009, parece que Alan García tuvo algo que ver con el hecho que se truncara esa... Bueno, ¿esta reconciliación la ven posible? Creo que Alan es García y Ollanta Humala. la más importante que debería ser, ¿no? Bueno, pero para reconciliarse habría que haber sido amigos alguna vez, ¿no? Y no creo que ese haya sido el caso entre el presidente y el expresidente. Alan, Ollanta, Keiko, Toledo, Nadina, Najara, Figalo, Cateriano, Urresti. Bueno, ese sí es un cocido. A Urresti con Segura del MEF. Bueno, Bueno, no tanto.
Sería algo loco, pero cabe la encuesta. Barack Obama y Vladimir Putin den fin a sus diferencias, la nueva Guerra Fría que se está calentando. Ollanta y Antauro, Nadine con Isaac, bueno, esa sí sería bonita, ¿no? Esa está como para el Día de la Madre. Para el Día del Padre. A ver, Alan García y Sergio Tejada, oh por Dios, Julio Rosas y Carlos Cruz, Daniel Urresti y Mauricio Mulder. Sí. Bueno, está difícil, eso sí toca, es el Día de los Milagros, no, realmente no debería ser el Día del Amor y la Amistad esta pregunta. No existe el agradecimiento en política, con ese razonamiento es posible la reconciliación, está cuestionando todo el concepto en realidad. Pero es verdad. Ambos Gataz y Mulder. Sí. Pero es verdad, como se llama, la reconciliación en la política supone, para que sea verdadera, que haya reconocimiento de los errores, aceptar que el otro había tenido mejor propuesta que uno, el imperio de la justicia, porque no puede haber reconciliación sobre la base de decir, bueno, entonces ya. Hacemos como si nada hubiera sucedido. Pero así es como se arreglan las cosas en política. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué me interesa a mí? ¿En dónde confluyen nuestros intereses? Y somos amigos. No, pero fíjate, no. Tú que eres colombiana, mira lo que está sucediendo entre la FARC y tu gobierno. Bueno, se está hablando claramente y se está produciendo la reconciliación, reconociendo los errores. Entonces, ese es un camino de que enseña Colombia al Perú. También para la política, porque lo que sucede allá en La Habana es política colombiana. Que así sea. Claro. Que así sea. Veamos un pantallacito, un clic de la web. Así es, antes de irnos. Empresario Mauricio Díaz Canseco anunció su candidatura a la presidencia. Bueno, esto sí ya es interesante, habría que ver bajo qué partido, ¿no? Parece como que hay que tener prontuario para ser candidato. Sí. ¿Qué más tenemos? Ese es el video Desde el lanzamiento de su campaña. Sí, y no se les olvide que nos pueden mandar por WhatsApp, que hemos tenido un éxito sensacional, 998-131-969, ¿cierto? 696. Ahí está. WhatsApp, señores, gracias por acompañarnos y por ayudarme, porque ya está preparado. Ahora sí, muy bien. Feliz noche. Felicitaciones.